La forma sencilla de definir el I+D, la investigación es la búsqueda de conocimientos siguiendo el método científico, el desarrollo se refiere a la mejora o el crecimiento económico a través de la generación de beneficios, es decir, el I+D es la generación de conocimiento aplicado. Cómo las guerras suelen favorecer o propulsar avances en ciencia e ingeniería. O sea, los primeros en incorporar laboratorios a sus cadenas de producción fueron los alemanes a finales del siglo XIX. Sí, no. Pero lo que verdaderamente aceleró la inversión en I+D fueron las dos guerras mundiales. Actualmente el país que más invierte en relación al PIB es Israel. Al final son capaces de desarrollar unas tecnologías punteras que les permiten establecer unas relaciones diplomáticas muy estrechas y de ejercer también un poder sobre otros. Aislacionismo de Donald Trump, tanto a nivel internacional como el endurecimiento de las políticas migratorias a nivel interno. Ha pasado de tener 4,5 millones de estudiantes extranjeros en el curso de 2013-2014 a solo 1 millón una década después. En 2024 China registró más de 70.000 patentes. Es que a China se le veía antes como un productor de manufacturas baratas y ahora tenemos a universidades punteras en España abriendo ya facultades allí. La innovación nos hace avanzar y nos enfrenta a lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Pero una cosa queda clara, sin ella, sin esa innovación, no hay futuro posible. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica del I+D. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, hoy estamos nada más y nada menos que en la Universidad Politécnica de Valencia, en campo visitante, para la gente de letras, básicamente. Y hoy me acompaña en este episodio que hacemos en directo Alba Liva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, muy contenta porque la sala está llena y es por la mañana, así que muy bien estando en este campo visitante como persona de ciencias sociales. Eso es, con gente que sabe hacer derivadas, integrales. Sí, estamos diciendo, no nos acordamos de cómo se derivaba, de cómo se integraba, qué fatal todo. No va a ser el día en el que lo intentemos recordar, pero bueno. Y también se reestrena, porque has pasado tanto tiempo fuera de este podcast que casi lo podemos definir como un estreno. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? Pues muy bien, ya de vuelta, Fernando. Gracias por venir. De nada, no me había perdido por ahí, por el mundo, pero claro, ya andando de isla en isla en Indonesia. había que currar, ¿no? Pues sí. No había olvidado. Y además, es lo que decíamos, que estamos muy bien acompañados porque estamos en la Universidad Politécnica de Valencia con ya 200 personas o más. A las 11 de la mañana. Eso es. En una universidad. No les hemos hecho madrugar, en ese sentido somos buena gente. Son ingenieros, son madrugan. Ahora les preguntamos qué dónde viene cada uno. Pero bueno, que muchísimas gracias por estar ahí. También os voy a pedir un aplauso que se note que estáis ahí. Sí. Pues de verdad que es un gusto teneros aquí disfrutando de este podcast. Estuvimos ayer también en Valencia, esto es lo hacemos un 28 de octubre, ayer día 27 estuvimos presentando el Atlas, las fuerzas que Me voy a dejar la mochila. Sí, muy buena previsión por ese lado. Pero bueno, que ayer hay gente que sabemos que está repitiendo y también os quería lanzar aquí la pregunta de cuánta gente de letras, de ciencias sociales, ¿me valen?, hay aquí ahora mismo. Bueno, Bien, ojo, bien. Ahí Vale. hay que apoyarnos. Habéis venido de otras facultades, es evidente, o sea que quizás estáis saltándoos alguna clase. Y luego, ¿cuántos? Gente de ciencias, ingenieros, arquitectos, medicina y demás. ¿Cuántos estáis aquí? Hay claramente mayoría. Se nota el peso del equipo local, ¿eh? Digamos la verdad, sois muchos los ingenieros y gente de técnicas que escucháis el podcast, ¿eh? Sí. O sea, no penséis que hay mayoría de ciencias sociales. No. Hay mucho ingeniero que le gusta conocer lo que ocurre en el mundo, aunque no se dediquen profesionalmente a ello. Pero bueno, vamos con el tema que nos toca hoy, que es esto del I+D. ¿Por qué vamos a hablar de la investigación y el desarrollo? Podríamos también añadir la innovación. Yo cuando estuve en el colegio, en mis tiempos, era I+D y luego le metieron como una I La I pequeñita. La I pequeñita, eso es. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver? Porque vamos a pensar, ¿qué tiene que ver el I+D con la geopolítica? Pues a ver, lo primero es por el sitio en el que estamos. Cuando nos contactó la universidad, yo recuerdo que hablábamos de, oye, pues es un tema muy chulo, además hacerlo en una universidad, porque o sea, al final en concreto la Universidad Politécnica de Valencia, está muy enfocado a todas esas ciencias, ingenierías, que son dos disciplinas que están muy relacionadas con este concepto del I+D+I. Yo soy de los que le siguen metiendo la I pequeña, Fernando. Entonces, pero bueno, que veremos que al final las universidades, y ahí lo han comentado el rector en la introducción, los chinos, por ejemplo, lo han pillado muy bien, que luego lo comentaremos, son al final centros de conocimiento y, por lo tanto, son uno de los motores del sector en el desarrollo de la innovación. Y luego también queremos abordar esto porque en el estudio de la geopolítica, las relaciones internacionales,
el I+D también es un buen indicador para medir el poder de un Estado, de un país en el mundo. Al final, una mayor inversión en I+D suele ser sinónimo de economías avanzadas, a lo mejor no es la primera economía del mundo, pero sí que sueles tener cierta influencia en sectores. Exactamente, ¿no? Entonces, como hemos visto muchas veces en el podcast, el poder se puede medir de muchas maneras. Normalmente solemos atender a recursos, poder militar, acceso a tecnología, pero el conocimiento como tal también es un poder muy, muy fuerte. Y el I+D es algo que precisamente une esos dos campos, ese saber más inmaterial de los investigadores y luego la aplicación de todo ese conocimiento, ¿no? En unos recursos tangibles. Entonces, por lo tanto, en el episodio al final queremos explorar un poco esas formas con las que medimos el poder y entender cómo la inversión en I+D y todo lo que rodea también articula nuestro mundo actual y el mundo que se viene. Claro, y para ello primero definiremos qué es exactamente el I+D más I y cuándo surge, ya que es un concepto que hemos leído cientos de veces, pero que no todo el mundo tiene muy claro qué abarca exactamente o por qué decidimos acuñarlo como tal, ¿no? Luego haremos un recorrido por la inversión en I+D a nivel global, explorando cuáles son los grandes centros de investigación, conocimiento, desarrollo e innovación y por qué, y así como el rol de las potencias emergentes, ¿no? Entonces diferenciaremos entre distintos tipos de I+D y cómo se relacionan tanto con el poder duro como con el poder blando de los países, que son dos conceptos que tratamos mucho. Y bueno, veremos los retos a los que se enfrenta el I+D en el mundo actual, especialmente a las paradojas que provoca la competición frente a la cooperación científica, con distintos ejemplos, y por último, pues debatiremos qué le espera al futuro del sector. Claro, que al final hay una intersección muy clara entre lo que es el poder, en el sentido internacional, y la ciencia, la investigación, el desarrollo, la innovación. Al final es una herramienta para muchos países y eso es lo que nos gusta o queremos intentar hoy desentrañar, ¿no? Lo acabáis de apuntar, lo acaba de señalar Alba, ¿no? Que al final no es fácil definir el I+D, pues más allá de lo que significan como iniciales, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando combinamos esa investigación y el desarrollo? Y también un poco de por qué a veces, o no sé si es ya más frecuente, le añadimos esa I extra de la innovación de I+D más I. ¿De dónde viene todo esto? Pues a ver, la forma sencilla de definir el I+D es entendiéndolo como una suma de distintos conceptos relacionados entre sí, ¿no? La investigación es la búsqueda de conocimientos siguiendo el método científico, el desarrollo se refiere a la mejora o el crecimiento económico a través de la generación de beneficios y en el caso de que añadamos esa I extra, que a veces se omite porque se entiende que va implícito en las otras dos, estamos resaltando la innovación, que es la capacidad de crear cosas nuevas o mejorar las antiguas. Es decir, el I+D es la generación de conocimiento aplicado, básicamente. Esto se ve mejor con un ejemplo. O sea, pensemos en el litio, yo me lo llevo a los recursos, porque yo barro para casa. Entonces, quienes simplemente estudiaron sus propiedades, pues su ligereza, su reactividad, estaban haciendo ciencias puras, simplificando, ¿no? Tan solo ampliaban el conocimiento existente sobre los elementos de la tabla periódica. Quienes lo utilizaron para mejorar la efectividad y potencia de las baterías estaban haciendo ciencia aplicada. Investigaron cómo las propiedades del litio podían servir para innovar en el ámbito de las baterías, en torno a las cuales se genera una industria y un beneficio económico y social. Entonces, como os podréis imaginar, el I+D aplica a todo tipo de campos y disciplinas en las que se puede hacer avances o descubrimientos, que son prácticamente todas, aunque hay algunos que son especialmente sensibles a la búsqueda de una mejora constante, ¿no? Pues yo qué sé, la medicina, la farmacia, la electrónica, la robótica, el sector aeroespacial y armamentístico, ¿no? Yo ahí te estaba escuchando y estaba pensando, ¿os acordáis en el capítulo de las tierras raras? Sí. Que hablamos de cómo en el boom de las tierras raras hace un montón de años se pusieron a investigarlo los países, Estados Unidos dijo, va, yo paso de esto. Y los chinos, no tiene ningún es que ahora no me acuerdo, pero hubo un chino, creo que fue un químico chino, un profesor o un... Recuerdo que lo hablamos en el episodio. Claro, y el tío insistió, no me acuerdo del nombre, pero el tío como que insistió en esto hay que investigarlo, hay que intentar aplicarlo, y ahí fueron desarrollando y ahora se encuentran con una supremacía en eso. Estaba pensando en plan, cómo al final, si insistes en la investigación, el desarrollo y la innovación, puedes acabar... El señor aquel, por pesado... No, ahora es una eminencia, o sea, no sé si aquí habrá alguien que lo traje, pero ahora es una eminencia, se dice que sin él no habríamos conseguido desarrollar toda esa aplicación de las tierras raras, bestial. Sí. Pero bueno, tiene un póster suyo en la habitación. no, pero bueno, más allá de esta anécdota, es verdad que con lo que ha señalado Alba hay que distinguir también entre un I+D civil y un I+D militar, que como veremos ha sido uno de los principales motores de la investigación a lo largo de la historia. Y es una paradoja, también lo hemos tocado en otros capítulos, cómo las guerras suelen favorecer o propulsar
avances en ciencia e ingeniería. En son momentos en los que se invierte muchísimo en investigación. Yo diría que las guerras y también la inestabilidad global. Por el contexto actual, luego lo comentaremos, cómo empieza a haber una mayor inversión. Temes que algo se puede liar, te pones las pilas para investigar cosas y así reducir dependencias, claro. Inseguridad, etc. Por ejemplo, la creación de los aviones de combate durante las 2 guerras mundiales al final sentó las bases, eso lo comentamos también en un capítulo, para toda la aviación comercial que vendría décadas después, ¿no? Y tampoco tendríamos, por ejemplo, el microondas sin todo ese desarrollo de las tecnologías de radar durante los conflictos. O, y esto lo tocamos en el capi que hicimos de la historia de la química, muchísimos medicamentos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial por las necesidades que había para evitar la muerte de soldados en el Asia-Pacífico. Entonces, ahí al final te das cuenta que tienes que sortear adversidades y hay mucho dinero invertido. Y también es verdad que ocurren lo contrario. De repente tenemos ejemplos o inventos o descubrimientos un poco inocentes que favorecen la creación de armas mortíferas. Vuelvo a la Segunda Guerra Mundial con el ciclón B, que era el gas que se utilizó luego para exterminar judíos, que viene del pesticida. O, por ejemplo, la dinamita, o ahí tenemos un poco la bomba atómica también, ¿no? Bueno, está Eisenhower. Esta semana Oppenheimer, sí. La echaron hace poco, además. Hablamos de ella en el podcast. No, que decía que los Nobel que se han entregado hace poco, el origen es un poco... no el arrepentimiento, por así decirlo, de Alfred Nobel de la que he liado al inventar la dinamita. Pues oye, esto yo lo pensaba usar para hacer agujeros en minas. Sí, y claro, alguien ha tenido la idea de esto lo vamos a meter en un tubo que se lance a 10 kilómetros para cargarme al vecino. Entonces dijo Alfred... Innovación. Sí, innovación, pero no en el sentido en el que yo quería dar. Puede ir mal la innovación. Vamos a crear unos premios para acabar dándosela, pues, a Donald Trump, ¿no? Que eso ya no lo ha visto él. Bueno. Pero bueno, ahí tienes a ya veremos, Obama, este tipo de cosas. La cosa de fondo de hoy, para quien nos esté escuchando, es que al final tenemos que tener muy claro que la ciencia pura y la ciencia aplicada no son 2 ámbitos separados. Y cuando un Estado quiere ser una potencia en este ámbito, tiene que entender eso para cualquier desarrollo de estrategias. Claro, a lo mejor cuando vamos a un mundo más pragmático, eso lo podemos comentar, ¿no? Ya que la ciencia aplicada cobra una dimensión pues, de muchísima mayor importancia. Entonces, entiendo, así por resumir un poco, que cuando hablamos de ese I+D, en realidad estamos hablando del progreso científico-técnico que puede tener desde un país a una empresa, a una sociedad concreta. No sé si podemos decir que el I+D ha existido siempre. Pues esto es un tema muy chulo, que yo cuando el mono de 2001 tirando el hueso arriba es I+D, ¿no? No, la cosa es que es verdad que la ciencia y los avances técnicos siempre han sido al final el desarrollo de la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia. Y si pensamos, por ejemplo, en el campo de la medicina, ahí vemos perfectamente cómo pues, siempre ha habido una intención por parte de los individuos e instituciones de mejorar, por ejemplo, la esperanza de vida a través de ese conocimiento de nuestro cuerpo, evitar catástrofes, pandemias, etcétera. Siempre hay un interés por investigarlo. Entonces, en ese sentido, sí que podemos decir que pues, la conexión entre investigación y desarrollo sí que ha estado presente. Pero ¿qué pasa? Que el I+D tiene como tal una connotación muchísimo más moderna. Si hablamos de método científico, ya te estás orillando a la época más contemporánea. Claro, y de hecho hay algunas fuentes que dirían que es a partir, en realidad, de mitad del siglo XX, cuando podemos hablar de que el I+D que hoy en día conocemos, lo que estamos hablando hoy, lo que se tiene en cuenta en las estrategias nacionales en cada estado, cuando se empieza a crear. ¿Por qué? Porque ahí empieza a generarse ese conocimiento aplicado, sobre todo se institucionaliza todo ese conocimiento aplicado, todo el proceso de la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos que antes de la primera revolución industrial, los avances científicos o técnicos no seguían un sistema, un proceso fordista, voy a ponerlo entre comillas. Bueno, no tenías más método científico, más estandarizado. Claro. Existía un método científico, claro, pero no estaba necesariamente inserto de forma pensada en una cadena de producción industrial. O una compañía, no tenías compañías. Al final eran muchos científicos que o tenían capital para poder investigar por su cuenta o tenían un mecenas que les podía poner esa pasta para que investigaba. Entonces, es verdad que el conocimiento que se generaba terminaba trasladándose a la sociedad poco a poco y algunos no llegaban a permear hasta después de décadas o siglos más tarde. Por ejemplo, el inventor de la máquina de vapor, Thomas Savery, este era un noble que estaba muy instruido, vivía cerca de unas minas y dijo, voy a crear una máquina... Tiempo libre porque currar tampoco. Sí, yo no creo que un noble muchos de los científicos, claro, primeros científicos eran nobles que tenían mucho dinero y mucho tiempo libre para investigar, sí, evidentemente. Y este tío al final lo que dijo, voy a desarrollar una máquina para
en favorecer la minería, para facilitarlo. Entonces, al final, lo que ese invento hizo posible la primera revolución industrial y revolucionó el mundo, nos ha llevado hasta ahora. Entonces, con la industrialización es verdad que todo este proceso empieza a cambiar porque las industrias revolucionan ese proceso productivo, porque lo ordenan en una cadena lógica que ayude a ser mucho más eficientes, y la generación de conocimiento pasa a formar parte de todo ese proceso de crecimiento y de desarrollo de productos, ¿no? Entonces, ya que sin él al final las industrias y las economías no podrían avanzar, te acabarías quedando estancado y no podrías competir con el resto. Entonces, así que la generación se convierte en un sector más en el que se puede invertir, se puede incentivar, y ahí es cuando poco a poco ese I+D va tomando forma y sobre todo vamos tomando conciencia de la importancia que tiene. Claro, y al final es lo que dices, ¿no? Esto fue un proceso que se fue incorporando poco a poco, ¿no? O sea, los primeros en incorporar laboratorios a sus cadenas de producción fueron los alemanes a finales del siglo XIX. Eso De hecho, crearon institutos estatales que promocionaban la ciencia, como el Instituto Imperial de Física y Tecnología en 1870, o después, ya en 1911, la Sociedad Kaiser Wilhelm, que fue predecesora de la actual Sociedad Max Planck, que si aquí hay mucho científico e ingeniero, seguro que la conoce, ¿no? Pero además, empresas como Siemens, Krupp, que es el actual grupo Thyssen, o Zeiss, que se dedica sobre todo a todo el campo de la óptica, abrieron laboratorios y contrataron científicos dentro de las propias empresas a principios del siglo XX. O sea, se dieron cuenta que incentivando la investigación conseguían resultados directamente aplicables a sus industrias que les hacían más competitivos. No voy a esperar a que un noble por ahí inventor se le ocurra la nueva revolución de la óptica, sino que ya directamente la incentivo yo, ¿no? Me recuerda mucho cuando hablamos en el episodio del litio, que aún no ha salido, Sale este jueves. Edison intentando hacer ese esfuerzo por mejorar las propiedades del litio, y a ver qué hacemos con las baterías, madre mía, qué follón esto y tal y cual. Él ya estaba haciendo I+D, sería al final del siglo XIX, como en el cambio de siglo, pero vamos, que él ya intentaba darle un sentido claro a necesito mejorar las propiedades, porque además tengo una empresa, entonces quiero hacer la rentabilidad, evidentemente quiero restregárselo por la cara a Tesla, como que había ahí un esfuerzo, que también es un ejemplo muy claro, ¿no? No, totalmente. Y además, bueno, esto hay que decir que a la industria alemana le funcionó, porque comenzaron a despuntar en esos años y además llevaron a que el resto de grandes núcleos industriales globales, pues como eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, hicieran lo mismo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas de acero, de ferrocarriles, empezaron a invertir en conocimiento. Pero lo que verdaderamente aceleró la inversión en I+D fueron las dos guerras mundiales, ¿no? Porque ese esfuerzo bélico llevó a crear programas estatales específicos para superar al enemigo en combate. Esto es lo que comentaba Edu antes, ¿no? No entenderíamos el desarrollo armamentístico, aeroespacial, computacional o de telecomunicaciones sin estas dos guerras. Y esto fue el verdadero boom de la ciencia aplicada. Claro. Entonces, después de la guerra, precisamente en estos años 50, en esta mitad de siglo, esa noción de que la investigación había que aplicarla perduró, ¿no? O sea, se dieron cuenta que el conocimiento era clave para el desarrollo y por lo tanto había que invertir en él. Dijeron, vale, tenemos la fórmula, pues vamos a continuarla. Claro, o sea, que en ese sentido, gracias Hitler por hacer posible el I+D. No, bueno, no por fue darle Hitler, como el sentido. Yo te diría que incluso antes, porque yo recuerdo leer como en la Primera Guerra Mundial, si no estoy equivocado, el Kaiser alemán era un friki tremendo y también, en plan, potenció muchísimo esto. Bueno, es lo que Por decía eso, Alba, que venía ya estaba ahí metido, ¿sabes? Claro, como el gas mostaza, pues que se lo inventan un poco Sí. ellos. Pero al final podemos decir que en ese momento, época de entreguerras, quizás ya en el inicio de la Guerra Fría, porque esos años 50 es el inicio de la Guerra Fría, podemos decir que se asienta esa idea de que para dominar el mundo, es decir, para ejercer una hegemonía, un control internacional, para tener poder sobre otras potencias, es, no diría que deseable, sino imprescindible controlar, dominar, impulsar el conocimiento. Justo, o sea, es una noción que no podemos infravalorar porque también nos habla mucho de una desigualdad global, ¿no? O sea, algo sobre lo que se ha teorizado mucho desde las llamadas teorías del desarrollo. He traído teorías de las relaciones internacionales. Bien. Entonces, ya fuese desde un punto de vista más liberal, la idea de, bueno, los países crecen y se desarrollan porque tienen X características y si inviertes mucho lo consigues, sigue tus sueños y lo conseguirás. Efectivamente, o poscolonial que dicen, bueno, vamos a añadirles unos matices a esto, ¿no? En este podcast hemos citado más de una vez la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, que es una muy complicada, pero es bastante sencilla, que divide el planeta entre unos centros ricos, donde se acumula la riqueza, la industria y, para lo que nos ocupa hoy, la generación de conocimiento, y una periferia y semiperiferia de la que se extraen las materias primas a las que se deslocaliza la industria de menor valor añadido y no se genera nada de conocimiento, ¿no? Y entonces entre ellos existen dinámicas de dependencia que aseguran la primacía de esos centros ricos. Normalmente esos centros ricos son
son las antiguas metrópolis y toda esa periferia son las antiguas colonias. Entonces, es un sistema que está evolucionando, pero que ya nos indica muy bien qué papel juega el I+D en la geopolítica global. Además, hablamos de recursos, pero también son recursos intelectuales. Es decir, esos centros solían atraer a los perfiles intelectuales más solventes para el desarrollo científico. Y eso lo vimos en la segunda mitad del siglo XX, cómo ha habido unos polos que atrajeron a todos esos investigadores también de las periferias globales. Y también el rol que tiene... La URSS, por ejemplo. Claro. También el rol que tiene, esto ya a nivel para independencias, revoluciones, todo el momento de la descolonización, esos perfiles de las colonias educados que sí que habían estudiado en la metrópoli y como vuelven a casa dicen, vale, ahora con todos estos conocimientos creo mi propia nación y bueno, me rebelo contra quien me domina. No sé en qué episodio lo hablamos, pero creo que un ejemplo como bastante sintomático de esto era cuando en las descolonizaciones africanas decías, bueno, se acaba de crear un país nuevo, pensaba un poco el que os dé la gana. Y Congo. Resulta que hay 10 graduados universitarios en En todo la el República país. Democrática del Congo había 11 universitarios. Claro. Entonces, En Guinea, mira, el otro día estuve leyéndolo, yo creo que había también como 15, 20 universitarios en Guinea Ecuatorial cuando se independizó en el 68. entonces Por ahí, sí. claro, que era un poco, tú tienes que construir un país desde cero y darle una industria, unos servicios, una burocracia, con gente que a lo mejor no tiene los conocimientos necesarios para eso porque no lo ha estudiado. Y probablemente los 10 o 12 o 15 que habría, la mitad ya habrían estudiado en la metrópoli o en algún sitio de, pues yo qué sé, la URSS, Estados Unidos, París, Madrid, en algún caso de la Sí, colonia pero española. el ejemplo de Wallerstein te vale más para entender cómo los Sí, las polos dinámicas, atraían el conocimiento, sobre todo por lo que luego vendrá de cómo ahora, pues lo que antes se ha comentado en el inicio de que se abren facultades en China, de repente el polo te atrae también un recurso que es un recurso intelectual que te permite crecer como potencia. Tú te nutres del conocimiento y los perfiles inteligentes de otros países del sur o de las periferias, más bien. Sí, totalmente. Sí, que al final que es un elemento de capital intelectual, si lo tienes como un recurso económico, también Claro. sirve para explicarlo en ese sentido. Entonces, también por eso os quería preguntar, porque, bueno, ya hemos visto ahora que es un poco el I+D, definición de conocimiento del medio, tal, pues estamos un poco en la misma onda. Creo que es interesante que veamos cómo está repartido en el mundo, ¿no? Hemos hablado que es un elemento fundamental del hard power, poder duro, o sea, ir con el palo, soft power, convencer. ¿Qué países podemos decir que son claras potencias del I+D? No sé si hay algunos que inviertan más, unos Pues menos. es algo que tampoco es muy fácil medirlo. Ayer nos preguntaban cómo hacemos lo de elegir los datos para la representación. Pues en esto tampoco es tan sencillo porque hay que elegir una fuente, ¿no? Entonces, lo que nosotros preparando el guión dijimos, vale, vamos a centrarnos un poco en lo que dice la UNESCO. Vale, para un poco neutro, todos ahí acordamos. A nadie Pues, le cae mal la UNESCO. No, la UNESCO es maja, a todos. Pero bueno, al final lo que miden es el país, los países que van invirtiendo en investigación y desarrollo en relación a su PIB. Actualmente el país que más invierte en relación al PIB es Israel. Mira, No por casualidad tiene unas industrias armamentísticas más potentes del mundo, más punteras. hemos hablado mucho del tema ciber, también incluso para tema agrario, del tema Sí, de bueno. cultivos y todo eso. Más lo tiene Murcia. Vale. Ojo, como No, hablemos Murcia, del cultivo, Israel, vienen ahí la muchos, balanza. muchos investigadores israelíes, vienen a España a ver, sabéis que ese tema a mí me obsesiona mucho, pero la investigación I+D en toda la cuenca mediterránea es espectacular. Pero bueno, eso es un tema aparte Son que las ya haremos. obsesiones de La Eduardo. cu- de Eduardo, eso es. La cuestión es que no nos tiene que sorprender lo del caso de Israel, que invierte un 6% del PIB, que eso es una bestialidad a nivel Muchísimo, relativo, o sea, muchísimo recursos. pensemos en eso, pero tiene mucho sentido. Recordemos que al final el I+D también aplica a la industria de defensa. Israel se ha convertido en toda una potencia en el sector, especialmente en la fabricación de armamentos, tecnologías de vigilancia y de espionaje, es decir, todas las Pegasus, por como ejemplo. te digo Pegasus, o pienso en la operación de los Buscas. Con Hezbollah, ya. O sea, eso, en fin, o sea, todos nos quedamos un poco alucinados. O sea, lo vimos además con todo, más allá de lo de los Buscas, tú mencionabas Pegasus, es un muy buen ejemplo y al final son capaces de desarrollar unas tecnologías punteras que les permiten establecer unas relaciones diplomáticas muy estrechas y de ejercer también un poder sobre otros. También es verdad que todas estas tecnologías es fruto de una enorme inversión, o sea, es una tecnología que les ha dado una superioridad militar en la región y sin la cual, por ejemplo, no entenderíamos todos los crímenes que se están cometiendo en Gaza. Es decir, Israel ha sabido también, por la historia del propio país, desarrollar unas tecnologías que le permiten protegerse de lo que considera el Estado de Israel amenaza, Eso ¿sabes? creo que tiene sentido en la cosmovisión israelí de yo soy un país que estoy rodeado de enemigos, Claro. y por tanto tengo que invertir muchísimo en tecnologías, en innovación y demás para ganar esa
diferencia de poder que a mí disuada a mis enemigos. Entonces también con el chute de apoyo de Estados Unidos. El pero problema luego también es cómo luego lo exactamente, utilizas, en esto qué, está, cómo... hay un libro, por si queréis tomar nota, que es muy bueno, que se llama El Laboratorio Palestino, que básicamente se analiza cómo pues, Israel, por ejemplo, utiliza a los territorios palestinos como un campo de pruebas de toda la investigación en armamento, en tecnologías de vigilancia, de control, que luego eso se acaba exportando a otros estados. Lo vemos en la relación... Y te lo ven diciendo, esto ya está aprobado. Claro, la relación estrecha, no entenderíamos la relación entre Marruecos e Israel sin prestar atención a toda la colaboración en materia de tecnología y sobre todo seguridad y defensa, ni tampoco con otros países del mundo árabe. Y nos sorprende. Arabia Saudí, por claro, nos sorprende mucho. Estos años nos decían que es muy sorprendente que los gobiernos del mundo árabe no se posicionen tan claramente con la cuestión palestina. Al final tienes una dependencia tecnológica y esto es fruto de un Estado que ha invertido muchísimo e invierte muchísimo en I+D. Claro. Para desarrollar y ser puntero. Se hace atractivo. Y tienes un poder a nivel internacional. Claro, por eso es lo que habla Francesca Albanese, que es la observadora, la delegada especial para los territorios palestinos de la ONU. Ella habla de la economía del genocidio, ¿no? De cómo esto también genera beneficios para muchas empresas y pues, incluso favorece relaciones diplomáticas entre países, lo cual es pues, bastante aplicación oscuro, de la IA, que eso también se vio hace un año. Sí. Pero bueno, el caso de Israel es interesante porque nos demuestra enseguida la doble cara del I+D, ¿no? El conocimiento no tiene por qué dedicarse a algo loable o positivo necesariamente, puede que todo lo contrario. Hay mil ejemplos en la historia, los hemos visto que... Efectivamente, aunque los siguientes polos del I+D, pues es verdad que tampoco son potencias militares necesariamente, o no todos tienen por qué aplicarlo, ¿no? El segundo país que más invierte es, curiosamente, Liechtenstein, que tiene una economía muy pequeña. Potencia indudable. Claro, muy especial. A ver, también pensemos que esto es respecto al porcentaje de a nivel relativo. Liechtenstein son 5 pavos que les han echado ahí, pues ya está. Claro. También es verdad que la gente en Liechtenstein, hablamos como, ¿sabes? Desde el otro lado de la valla, en plan, la gente en Liechtenstein tiene muchísimo dinero. Claro. Claro, entonces es verdad que bueno, pues su economía está muy especializada en sectores de alto valor añadido como la farmacéutica o la electrónica, por lo tanto una cantidad de su PIB, de su pequeño PIB, va directamente a I+D, ¿no? Claro. Pero es verdad que a nivel relativo pues su peso no es tan grande. Le sigue Corea del Sur, que este sí que es más importante, ¿no? La economía ya de cierta entidad. Bueno, es que el crecimiento económico de Corea del Sur se basó en eso. Claro, que es verdad que es un país bastante militarista por su conflicto abierto con Corea del Norte, eso también pues te lleva a invertir, pero su inversión en I+D se dedica principalmente a la industria electrónica y tecnológica. De hecho, Corea es uno de esos pueblos asiáticos de desarrollo y parte de ese grupo que en los años 2000 se conocía como los tigres asiáticos, que cuando nos pusimos a poner ahí siglas y nombres como rimbombantes a todo el que crecía un poco, ¿no? Y entonces junto a él estaban pues precisamente Taiwán, que es la gran potencia productora de semiconductores, Hong Kong, Singapur, todos ellos pues lugares de gran desarrollo tecnológico. El tercero es Estados Unidos, que dedica cerca de un 4% de su PIB, lo cual es bastante importante. Sí, una bestialidad. Y después van economías europeas como Suecia, Bélgica, bueno, también Japón, también luego está Suiza, Alemania, es decir, las grandes economías ricas del mundo. Antes hablábamos de los centros ricos, pues esto que es evidente, ¿no? Y bueno, por si os lo preguntabais, China está en el puesto 15 con un 2,6% de su PIB. Que tampoco está mal. Y podemos preguntarnos cuánto dedica España, pues es un 1,4% de nuestro PIB, o sea, que estamos según la UNESCO. Sí, estamos un poco más abajo. Poquito a poco. Bueno, hay que seguir ahí, sky's the limit, básicamente. Me llama la atención que Estados Unidos, bueno, iba a decir, no esté en un puesto más alto. O sea, yo pensaba que a lo mejor Estados Unidos sí que competiría. Yo cuando preparamos el guión pensaba que iba a estar en el 1 o el 2. El 3 me sorprendió. Claro, pero tú imagínate lo que es un 6% del PIB estadounidense, o sea, la cantidad de pasta. Que luego, claro, aquí es verdad que tendríamos que es un debate que hemos tenido nosotros, cómo elegirlo, porque habría que medir. Es decir, la inversión como tal de una empresa de defensa cuenta aquí, ¿sabes? Habría que ver también los criterios. Hay limitaciones y hay debates en cómo, a nivel metodológico, ¿no? De qué puede entrar y qué no. Pero, bueno, que a lo mejor si solo medimos la cantidad o sea, en relación al PIB, ¿no? La cantidad de inversión en relación al PIB que destinas, te puede dar una imagen distorsionar la realidad. Por ejemplo, un 2% de Estados Unidos es muchísimo más dinero que el 5% que puede emplear Liechtenstein, que al final, pues, yo qué sé, es muy poquito dinero, ¿no? También esto es un poco la idea de cuántas divisiones tiene el Papa, ¿no? De muy bien el soft power que tú tengas. Me encanta esa frase, ¿eh? Sí, es como una serie de recursos ahí. Pero que al final, claro, el poder un poco, el dinero que tú tienes o el que puedes emplear es el que realmente importa. ¿Cómo gestiona Estados Unidos un poco su
esta posición, ¿no?, en la relación al I+D. Pues el tema estadounidense es muy interesante. También hay que tener claro que la inversión en I+D es algo fluctuante. Es decir, hay países que le dan una gran importancia pues porque tienen unos objetivos concretos y otros que tal vez dejan de prestarle tanta atención y simplemente se dedican a mantener lo que ya tienen porque entienden que es lo suficientemente potente. Claro. Y es el caso de Estados A Unidos. lo mejor no necesitan invertir el 5%. Bueno, ahora lo veremos porque yo estuve leyendo un informe de Rand Corporation y ahí hay... Cuando lleguemos a China, Estados Unidos, Hay debates. ahí lo tocamos, sí. Ya. Pero, por ejemplo, que países como Corea del Sur o Israel le superen en inversión a nivel relativo no significa necesariamente que tengan un sector de innovación, de generación de conocimiento y desarrollo más potente que el estadounidense. Claro. Tan solo es que están haciendo un mayor esfuerzo para ello. Yo, por ejemplo, estábamos con la cifra, estaba pensando en cuánto está invirtiendo Turquía, que está desarrollando su sector armamentístico a un ritmo bestial. Pues probablemente esté invirtiendo mucho porque saben que tienen que hacerlo, ¿no? Eso Por es ejemplo, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cuánto invierte Turquía? no, pero pues España está firmando, no sé si aquí habrá gente que se dedica al sector de la defensa, pero Aeronáutico también. España está cerrando acuerdos muy importantes Sí, a sí, nivel defensa. a nivel militar, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, Israel, lo que hemos hablado, dedica todo su esfuerzo a la rama militar, mientras que el I+D estadounidense es verdad que está más diversificado, con un sistema de universidades punteras, de industrias tecnológicas que los siguen posicionando al final como uno de los grandes centros globales de innovación. Y en este sentido, otra forma de medir la capacidad en investigación y desarrollo es unir también el prestigio de las universidades con el tejido industrial. Y esto a mí me parece que es la más acertada para tener un poco una visión de qué peso tiene un país, un Estado en el I+D. Y en esto, Estados Unidos, es verdad que por ahora, si aquí el señor no se lo cepilla todo, destaca bastante. ¿Por qué? Porque tiene las mejores universidades del mundo, según varios rankings, tiene un tejido industrial en el que esos sectores de mayor valor añadido tienen un valor muy importante, y esto se ve muy bien en el caso del Silicon Valley y de otros polos similares que se han ido desarrollando dentro del territorio estadounidense. Silicon Valley, por ejemplo, al final se nutre en buena medida de todos esos graduados universitarios de Stanford, sin la cual no se entendería el nacimiento de ese polo industrial. Antes, cuando hemos llegado, nos comentaban cómo aquí, en la Politécnica de Valencia, también surgen empresas que crecen aquí o vienen empresas de fuera a hacer actividades o desarrollar conocimiento con los estudiantes. Pues al final tienes que generar un poco esa sinergia. Claro, o sea, no hay peli de estas de Google, Facebook, las Blackberries y tal, que no aparezca. Yo estudié en Stanford. Blackberries. Sí, Ah. sí, con todas esas empresas tecnológicas. Entonces, ¿qué? Claro, tú llegaste a usar BlackBerry. ¿Tú tienes BlackBerry? Yo no tenía, era de ricos, la Blackberry. Vale. Bueno, el tema es que en todas esas películas de lo que es la industria tecnológica de principios del siglo XXI, todos esos personajes siempre han estudiado en Stanford. O sea, hay una conexión muy evidente entre la universidad que te impulsa a crear ese ecosistema Sí, ahí tecnológico. la tradición más liberal estadounidense sí que entendía muy bien esa idea de... También que hay un impulso como mucho más cultural que avala y entiende el valor que la universidad le puede aportar a la empresa y la empresa a la universidad, ¿no? También de recursos. También, aquí mira, ya por si algún día quieren hacer otro directo, estaría muy guay, en plan, analizar o hablar de cómo se entiende la creación del conocimiento. O sea, es verdad que los sistemas educativos varían. Yo no sé, por ejemplo, cómo funciona el sistema educativo chino, si es tan rígido o como el estadounidense, que yo sé que es más flexible a la hora de Julio seleccionar. Ceballos no llegó a contarnos. No llegó, o sea, ya tocará. Pero bueno, lo que es fundamental, y creo que es un poco la idea que nos podemos llevar, es que es fundamental que se combinen distintos factores. Una universidad en medio de la nada probablemente no tenga capacidad de generación de conocimiento si no tiene un ecosistema alrededor, y viceversa, ¿no? Que las empresas u otras instituciones también necesitan de la educación. Porque es un país, puede ser una potencia industrial, pero quizás no tiene pues industrias innovadoras o punteras. Era un poco lo que le ocurría a la tarde Unión Soviética antes de colapsar, países de Europa del Este antes de que tenían industria, pero realmente habían perdido la carrera de la innovación. También puede ocurrir que tengas profesionales muy formados, pero no unas industrias que la absorban. Quizás esto es un poco el caso de España, ¿no? Forman muchos perfiles, pero luego se van a trabajar a otros países porque aquí no tenemos capacidad para absorberles. Luego entiendo que, claro, cuando al final hablamos del I+D, también influye el poder blando, ¿no? de los grandes centros de conocimiento. Pues yo qué sé, pues estudiar en Harvard o en Oxford tiene cierto caché, y eso al final es poder blando que tienen los países. Que al final también hay un punto importante en que no hay que generar solo talento
o conocimiento, sino también tener la capacidad de importarlo, que a veces te puede salir hasta como más rentable jugar con ese Y mismo. retenerlo luego. Y retenerlo, Exacto. evidentemente. No, totalmente. Y en eso Estados Unidos vuelve a ser el caso paradigmático de atracción de talento extranjero. O sea, cada año recibe a miles de estudiantes extranjeros en sus universidades, pero es algo que también se traslada no solo a estudiantes, sino pues, a científicos e investigadores. Es algo que sucede desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto provocó el exilio de muchos científicos europeos que acabaron acogidos en Estados Unidos. Fue el caso pues, de Albert Einstein y de otros muchos científicos del proyecto Manhattan, con el que se desarrolló la bomba atómica, ¿no? Todo el talento europeo acabó absorbido por los grandes centros teóricos estadounidenses y después de la guerra todo ese conocimiento acumulado y crecimiento industrial favoreció el boom de ese sector hasta hoy, ¿no? Es algo que influyó de forma clara en grandes proyectos posteriores, pues por ejemplo la carrera espacial, que también implicó una gran inversión de I+D y atracción del talento en todo este sector, ¿no? De toda esa gente de ingenieros, astrofísicos, etc. Este poder blando del conocimiento influye de una forma doble, ¿no? O sea, por un lado, atrae talento que luego puede quedarse en el país y contribuir a su economía y desarrollo, con lo cual estamos ganando. Por otro lado, forman gente que, aunque luego regrese a su país de origen, llevándose esos conocimientos, puede comprar los valores estadounidenses y sentir que ellos les deben su formación, ¿no? Y esto favorece futuras alianzas con países y empresas que son beneficiosas. Vale, yo no retengo a este investigador, pero este investigador me defiende, ya defiende mis ideas, tal vez genera un departamento de investigación con el que luego nos podemos aliar. Eso también es atractivo. Y al mismo tiempo, los países emisores de talento pueden beneficiarse o no. Y de hecho, lo hablamos en el episodio de Japón, durante la Revolución Meiji, se animaba a la gente a salir del país para obtener los conocimientos que contribuyeron a su modernización. O sea, después de tantos décadas aislados, ahora hay que salir y absorberlo todo. Pero claro, para eso hay que asegurarse que la gente quiera volver. Claro, aquí en España tenemos bastante buen ejemplo con esto, sobre todo estaba escuchando a Alba y estaba pensando, tras la crisis del 2008, lo que ocurrió con la fuga de cerebros. Que es sí. También aquí, luego lo podemos desarrollar en la parte de hacia dónde va, depende cómo lo veas. Si entiendes un poco el marco de la competición como bloque europeo o a nivel nacional, ¿no? Es decir, que migren dentro de Europa y competimos a nivel de conocimiento, éxito, ¿no? es decir, españoles que se vayan al CERN, pues, eso es un problema para nosotros porque se van fuera de aquí cuando se han formado, pero está en el CERN. ¿Sabes? Tendríamos que tener el CERN aquí. O sea, al final también es entender como el espacio geográfico. Un ingeniero que sale de Alemania no es tanto una pérdida neta, sino que tenemos que entender como una especie de compartir dentro del espacio europeo. Yo a nivel de relaciones internacionales prefiero verlo así, porque es hacia donde vamos para poder competir. En el fondo es encontrar un equilibrio, ¿no? Claro, ese es el tema, porque al final aquí en España es verdad que muchos científicos, médicos, yo conozco más el sector sanitario, pero tienen que salir del país pues porque aquí no encuentran trabajo o no pueden continuar sus investigaciones y al final es verdad que un Estado, pues te das cuenta de que está formando gente que por un lado puede contribuir con sus investigaciones a un bien mayor de los éxitos nacionales, del crecimiento de las compañías, pero al mismo tiempo estamos perdiendo talento que nos haría muchísimo más competitivos y que lo absorben otros estados. Una inversión formando esa gente, claro. Claro, y volviendo a Estados Unidos, y eso es algo que está empezando a producirse y es muy interesante, esa política de atracción de talento se está viendo muy afectada por el aislacionismo de Donald Trump, tanto a nivel internacional como el endurecimiento de las políticas migratorias a nivel interno. Sí. Y eso es algo, y más nosotros tenemos casos de gente que ha cambiado su destino y no ha ido a Estados Unidos. Ha pasado de tener 4,5 millones de estudiantes extranjeros en el curso de 2013-2014 a solo 1 millón una década después. Claro. O sea, has perdido 3 millones y pico de estudiantes. Tres cuartas partes de la atracción de talento internacional. Claro. O, por ejemplo, estudiantes chinos. O sea, en sí no recuerdo en qué libro leía yo el cómo los científicos chinos y los estudiantes de ciencias en China habían emigrado a Estados Unidos y los propios estadounidenses flipaban con la dedicación que tenían. Pues ahora lo que está ocurriendo es que en estos últimos años ha perdido casi 100.000 estudiantes chinos que se apuntaban a universidades estadounidenses. Han decidido no viajar allí, ¿no? Y en gran parte eso sí que tiene mucho que ver con la competición geopolítica, porque a nivel de gobierno chino se impulsaba eso. Luego está lo que ha pasado con Dodge, que eso lo hemos hablado. Con Dodge, ¿sabéis lo que es? Lo de Elon Musk, que fue para hacer los recortes a nivel estadounidense. Ahí se ha cepillado muchísimos programas de investigación. Y lo que ha ocurrido es que eso ha sido la pesca de la almadraba del I+D+I. China empezaba a fichar gente, tenías a Macron diciendo vamos a hacer programas para que los científicos que no quieren irse a Estados Unidos se vengan aquí. Entonces, Estados Unidos está perdiendo capacidad competitiva y a eso además hay que sumarle todo ese
anuncio de Donald Trump de la reducción en la financiación de universidades, y esto va a tener, o sea, yo ya no digo que podría, creo que va a tener consecuencias bastante graves en el futuro técnico, industrial y científico estadounidense, porque a nivel de financiación no simplemente está recortando lo de tu país, sino también otros programas que a Estados Unidos le ayudaban a crear talento fuera de su territorio nacional para luego traérselo. Sí. Y eso lo está recortando. Y estamos viendo como otra potencia sí que lo está haciendo. Toda una conciencia mayor del poder del conocimiento. O sea, me parece, pues hay una pelea grande y un cambio estructural en todo esto. Que eso a corto plazo no se nota, o sea, de un año para otro no lo vas a notar. Pero la persona que no llega hoy a Estados Unidos para investigar es la persona que no hace un descubrimiento, un avance dentro de 10. Que eso ellos lo notarán. A lo mejor nosotros lo notamos en que se viene para acá. Sí, pero también hay que pensar en qué tejido, en que si tenemos la capacidad, tejido de generación de conocimiento, de redes de universidades, de laboratorios, etcétera, para absorber todo ese talento. Claro. O sea, va a haber talento que se va a perder, o incluso va a haber programas que no se van a financiar y tal vez no tienen una réplica en otra parte del mundo. Por lo tanto, eso ya es algo que se pierde. Sí. Claro. Luego hablaremos un poco más de los retos que afronta el I+D en el mundo, que no son pocos, pero creo que antes tenemos que hablar de un elemento clave, que es fundamental para este sector, que son las patentes, que es uno de los también elementos medibles que nos apunta un poco por dónde van los tiros. ¿Qué son exactamente esto de las patentes y, sobre todo, por qué son importantes, ¿no? ¿Cuál es, no sé, el estado del control de patentes a nivel global? ¿Qué nos dicen las patentes de cómo está la situación del I+D en el mundo? Pues a ver, como dices, las patentes son otro de los pilares del I+D y otra forma de medir cómo de poderoso es un país en este sector, ¿no? Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. O sea, es una forma de reconocer el trabajo y protegerlo, asegurando que sus creadores puedan decidir cómo y quién tiene acceso a usar esa patente. O sea, al registrar una patente, el inventor puede cobrar derechos por su uso y también es una forma de obtener ingresos por un invento, ¿no? Y fomentar que tú investigues, porque claro, si descubres algo, pues oye, eso que vas a poder explotarlo durante un tiempo. Eso es. Y en ese sentido las patentes son una forma de luchar, pues por ejemplo, contra el plagio o el robo de ideas y de sostener el avance de la ciencia y la tecnología. Ahora bien, para poder ser patentado, un invento tiene que ser lo suficientemente novedoso y contar con el beneplácito de una institución estatal, ¿no? O sea, prácticamente todos los países tienen oficinas de patentes y a nivel internacional existe la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, que está dentro de ese marco de la ONU, que incluye a las patentes. Y al mismo tiempo, las patentes pueden ser un obstáculo, ¿no? O sea, el ejemplo lo comentábamos en el primer directo que hicimos, uno de los primeros directos que hicimos, en el de Hollywood, y hablábamos de la guerra de patentes en la industria cinematográfica, como Thomas Edison, que está en todas las salsas, patentó... Sí, pues estaba también en lo del hormigón, ¿os acordáis que...? Salen todos. Thomas Edison era un gran defensor del hormigón armado. El próximo Chupito Edison. Sí, estaba. Totalmente. Pues él, creo que era inventó el cinematógrafo, lo patentó y entonces todos los que querían utilizar el cinematógrafo para proyectar películas, pues claro, tenían que pagar unas tasas enormes y entonces eso favoreció que toda la industria del cine se moviese a la costa oeste y que naciese Hollywood. Cosas. Tenemos Hollywood huyendo gracias de Edison. Luego llegó China, produjo 200.000 millones de cinematógrafos y dijo, ya denúnciame. Entonces, por lo que ahora, pues, para mantenerlas, o sea, para mantener una patente, los creadores normalmente tienen que pagar unas tasas que aumentan de forma progresiva. Entonces, cuanto más tiempo quieras mantener una patente, más tienes que pagar por ella. Es decir, una patente no tiene por qué ser para siempre, pero hay un tiempo en el que la puedes proteger hasta que ya se generaliza y, bueno, seguimos avanzando. Y pasa un poco a dominio público, ¿no? Sí, además, aquí yo me he quedado con lo de China. China es hoy en día el país que más patentes registra en el mundo. Es una bestialidad porque, o sea, ahora estamos en más de... gente pensando. Sí, no, pero es que en el fondo es eso. Es decir, en 2024 China registró más de 70.000 patentes. Después tenemos, donde siempre, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, es decir, la primacía también de los países ricos o grandes potencias en el mundo. Pero hay un cambio muy importante y es que hasta 1984 China ni siquiera tenía una ley de patentes. Y esto es muy bestia, porque estamos hablando de 40 años. Sí. Muy bien calculado. Sí, me ha asustado un poco. He dicho que no me varía una cifra que esta gente... Soy de letración, venga, un número al azar, 40. 41, pero bueno, redondeamos hacia abajo. La cosa es que son 4 décadas y es verdad que a China, yo he dicho lo de Edison porque se le ha acusado muchísimo del robo de patentes y de propiedad intelectual, pero también esto es una cosa que es la competición internacional. Pues te lo he robado, sí, bueno, pero ahora dímelo ahora, 4 décadas después, claro, cuando estoy registrando 70.000 patentes al año, ¿no? Entonces, al final,
Es verdad que era una queja constante contra Pekín y de hecho fue una de las grandes reticencias para que China entrara en la OMC en 2001 y uno de los compromisos que le obligaron a aplicar era el de luchar contra el plagio. Bueno, se está tomando su tiempo. Sí, pero al final es una forma de competir a nivel internacional. De hecho, creo que a China esto me suena vagamente, ¿no? Que a China se le critica mucho que básicamente para inflar los datos de patentes te patenta cosas random. Y es como no vale para nada, luego me lo van a tirar, pero yo si digo que patento muchas más cosas, parece que soy mucho más como importante. con los datos económicos de China, que siempre hay que cogerlo todo con pinzas, pero sí que hay una cosa clara de dinámica en el mundo de la investigación, del desarrollo, de la innovación, es que a China se le veía antes como un productor de manufacturas baratas y ahora tenemos a universidades punteras en España abriendo ya facultades allí. Y eso es un cambio sustancial. Hay una cosa muy interesante de China, que se llama el programa de los 1000 talentos, que es que les he dicho, se lo voy a contar a la gente. Las batallitas de Eduardo aquí. No, pero China desarrolló un programa para traerse, lo llaman el de los 1000 talentos porque les gustan mucho este tipo de nombres así. Nombran muy bien, hay que decir. Y esto es básicamente atraer a los grandes cerebros de la humanidad con ofertas muy buenas económicas para investigar en sus universidades. Claro. Y eso lo pusieron en marcha hace 10 años y China ha pegado un salto muy grande. Joder, mira, estoy pensando en el caso del médico español que sale un montón en La Revuelta, ¿no habéis visto? Que opera muchísimo en China. Yo no voy a dormir. Bueno, pero que a lo mejor a la gente le suena, pero a lo que voy es que atraen un talento muy bueno a sus universidades, a sus centros de investigación. Y también luego hay que tener en cuenta que ya no le vale nada a Estados Unidos y Europa esa idea de alzarse como los grandes generadores del conocimiento, de innovación, que era un poco la armadura que creían tener ante el crecimiento de las potencias emergentes, porque esas potencias se han puesto las pilas. Es verdad que Europa y Estados Unidos siguen siendo los grandes centros de conocimiento, pero la innovación y la capacidad productiva, sobre todo esa capacidad productiva que te acaba dando el músculo para la mínima que le metas conocimiento, puedes desarrollar mucho más, se ha ido a regiones como Asia-Pacífico. Entonces hablamos del sudeste asiático, pero sobre todo China e India están metiendo mucho acelerón ahí. También ahí, por eso vemos como en Europa se está potenciando nuestra capacidad productiva para aplicar todo el conocimiento que tenemos. Claro, que aquí lo interesante quizás es que hay como nuevos jugadores, nuevos players en este tema del conocimiento que hace a lo mejor 30 años no pintaban absolutamente nada, se han puesto muy rápido las pilas, han invertido mucho y ahora tienes, pues además de Corea del Sur o Japón, pues eso, China, India, quizá Vietnam en unos años. Turquía, dices tú, te has reído, pero Turquía está invirtiendo muchísimo. Pues Turquía, no te voy a llevar yo la contraria, pero puede venir el día de mañana Emiratos Árabes, por ejemplo, si quieren invertir en eso, Qatar, Bahrein, que al final, pues claro, con dinero todo se puede. Es un mundo mucho las más monarquías multipolar. del Golfo atraen mucho talento científico para programas específicos. Ya tienen como sus programas de investigación. Tal vez no destacan tanto como otros, pero también están haciendo un esfuerzo en ese sentido. Claro, porque pueden comprar un Louvre, no te van a comprar una universidad, venga, pon un campus. No, pero también les sirve para diversificar económicamente sus economías y ganar peso internacional. Yo pienso en el desarrollo que está haciendo la investigación Arabia Saudí a nivel energético, en creación de petróleos sintéticos. Les va el futuro en ello. Claro, les va. Pero al final, y esto es un poco como con lo de las guerras, en el momento en el que tu economía depende de que optimices ese sector, pues empiezas a meter dinero ahí. Esto es una idea también como de teoría de la seguridad, de la percepción de riesgo, ¿no? O la percepción de inseguridad. Cuanto más inseguro o más riesgo, ves el riesgo más cercano, antes actúas, porque tienes la necesidad de solucionar problemas. ¿Y quiénes son muy buenos solucionando problemas? Pues los ingenieros, ¿no? Efectivamente. Sí. Luego tienen... se nota que hay ingeniero, hermano es ingeniero. Claro. La fiesta alargada, que ahora la tienen ya medio cancelada, por la razón que sea. Se ha cancelado lo de Neon. Pues por lo que sea, el plan tenía fisuras. Está claro que es lo que decía Alba, ¿no? Que vimos a día de hoy tiempos más competitivos y más conflictivos, ¿no? Y que los países reaccionan o intentan adaptarse a esa situación. ¿Esto también afecta al I+D? No sé qué efectos tiene, por ejemplo, en la innovación lo de que ahora mismo vivamos en un mundo que cada vez está más tensionado, que se percibe más inseguro, que cambia más rápido. No sé si hay una presión para, venga, innova. Pues sí que es verdad que tiene dos efectos que pueden parecer contradictorios, ya que, por un lado, la conflictividad acelera el I+D, pero también lo frena. O sea, suceden las dos cosas a la vez, ¿no? En el fondo es una cuestión de cómo organizamos las prioridades.
Esto se entiende muy bien con el caso de la carrera espacial, porque durante la Guerra Fría la exploración espacial estuvo marcada por la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, el afán de ser los primeros pues, en llegar a la Luna, en construir más satélites, en explorar el espacio exterior, provocó un boom de la ingeniería aeroespacial, lo que derivó en aplicaciones útiles y un mayor conocimiento sobre el cosmos, ¿no? Pasa un poco como con las guerras, en el momento en el que se marca un objetivo de interés para los estados, la investigación, el desarrollo y la innovación se aceleran y eso tiene consecuencias positivas. Y ahora en la actualidad vivimos una era espacial 2.0 muy marcada por la competición con China, ¿no? Es una competición que ha reavivado el programa espacial estadounidense, aunque hay que decir que ahora Trump lo está recortando igualmente, está siendo cambiante como es él. Claro, entonces se han roto vías de cooperación con Rusia y China. Es verdad que con Rusia eran más estrechas y a veces se están rompiendo, y con China sí que eran más reticentes desde el inicio, pero las han abierto con otras agencias y con el sector privado, ¿no? Vemos una privatización cada vez mayor del espacio, que además se ha erigido como uno de los grandes actores del futuro espacial. ¿Cuál es el problema? Pues hay programas que nacían de la cooperación, como pues, por ejemplo la Estación Espacial Internacional, en la que un equipo de astronautas de diferentes nacionalidades conviven durante meses haciendo estudios científicos de todo tipo, con aplicaciones que van desde la medicina hasta la ingeniería. Entonces, todo este tipo de proyectos pues ahora mismo están destinados al fracaso, ¿no? O sea, van a terminar. Además hay que mantenerlas hasta que se cae a trozos. Bueno, es que la van a retirar. Creo que, si no me equivoco, 2030 o dentro de unos años van a retirar la Estación Espacial Internacional. Si eso es el fin va a pasar. Es el fin de una era. Es el fin de la globalización liberal y ya está. En algún momento haremos algo sobre el espacio, pero sí, esto va a pasar. Y luego, por ejemplo, toda la cooperación que existía entre la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y Roscosmos, que es la rusa, pues se ha ido al traste tras la guerra de Ucrania. De hecho, había un programa que creo que se llamaba ExoMars, que era para explorar, creo que era la existencia de vida en Marte o de agua en Marte, o las dos cosas relacionadas, que era entre la ESA y Roscosmos, y se ha terminado. O sea, lo ha absorbido la ESA porque dice, bueno, es que no podemos seguir colaborando con los rusos, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo vemos que todas estas agencias pues conviven en la Estación Espacial Internacional, pero como la van a desmantelar en los próximos años, pues esto se va a terminar. Y esto lo podemos extender pues a otros programas de colaboración científica más allá del espacio, ¿no? Esas mayores tensiones y de repente que surja un conflicto, que estalle un conflicto, lleva a que programas científicos, tal vez con mucha trayectoria o con mucha proyección, se paralicen. Yo estaba pensando que eso, si nos oís a menudo, hemos hablado nosotros de que la tendencia es a la regionalización del mundo, de la globalización, y también está pasando en un área como es el I+D+I, que necesita mayoritariamente cooperación, y que cuanta más cooperación es exponencial. Sí, no conocimientos demostrando hoy increíbles. No, pero es exponencial, más cooperación, más puede desarrollar. Lo que nos vamos a encontrar es que probablemente por ese aislacionismo, esa sensación de inseguridad, haya una mayor inversión en I+D+I, pero en regiones más cerradas. Y eso al final, pues probablemente nos permita crecer menos. Yo estaba pensando, escuchaba a Alba con el espacio y pensaba en otro espacio ya más geográfico, más dentro del planeta Tierra, que es la Antártida. O sea, en la Antártida ahora mismo hay una cooperación científica, tenemos un poco esa idea de que el Tratado Antártico al final ha congelado todas las reclamaciones territoriales, porque ahí reclama territorio todo Dios. O sea, tienes a los daneses, creo que eso, Noruega también, reclamando territorio allí. O sea, Argentina, Chile. Claro, ahí hay muchísimas cooperaciones científicas. De hecho, el Tratado Antártico lo estableció que solo se podían establecer asentamientos para la investigación científica hasta el 2040. Claro, ¿qué va a pasar cuando eso caduque? Pues a lo mejor te encuentras con que hay una carrera por la Antártida y, oye, pues puede que se desarrolle el I+D por ocupar ese territorio, hacer investigaciones ahí, pero también irá en detrimento de la ciencia. Por otro lado también, esto se ve un poco más allá de los grandes espacios de colaboración. La guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China busca precisamente cortar el desarrollo de esto. Y esto es lo que os decía del informe de RAND Corporation que estuve leyendo para preparar el CAPI. Hablaban de las visiones que tienen Estados Unidos y China en la inversión en investigación y desarrollo, uno en relación al otro. China veía la inversión en I+D+I no tanto como una competición directa, esto antes de estos últimos 2-3 años, no lo veía como una competición directa con Estados Unidos, sino como una forma de mejorar su productividad y de crecer como potencia, pero han visto que Estados Unidos se ha puesto mucho más agresivo y que en realidad lo perciben como una amenaza. Claro, y lo que están viendo es que la actuación de Estados Unidos en el sector de la investigación y el desarrollo va mucho más a frenar a China que a investigar y desarrollar más para superarla.
Entonces, China también teme entrar un poco en esa idea de ir poniendo piedras en el camino del otro y entrar en un bucle en el que no se crezca y no se pueda innovar tecnológicamente porque estamos todo el rato poniéndonos trabas. Es un poco el dilema de la seguridad aplicado a la investigación. O sea, yo investigo, el otro malinterpreta mi señal, se piensa que le estoy amenazando, invierte más, entonces claro, yo digo, ostras, van a por mí, entonces invierto yo y entras en una carrera que eso históricamente solía ocurrir con ejércitos, pero claro, que se puede aplicar a otros. Claro, y eso ahí al final lo vemos un caso bueno, es el de la guerra arancelaria. Pues China se ve capaz de plantarse y negociar con Trump y dice, mira, pues ya resulta que estamos en el mismo nivel y estamos compitiendo en algunos ámbitos como es el arancel o la investigación y el desarrollo tecnológico, estamos compitiendo a la par, pues somos dos potencias. Cambia mucho la lógica, ¿sabes? Claro. Claro, y al final una mayor competencia y conflictividad también provocan cambios de prioridades, ¿no? O sea, simplificando mucho, si estalla una guerra, la prioridad deja de ser, pues, curar el cáncer, encontrar nuevos fármacos o desarrollar tecnologías limpias y pasa a ser ganar la guerra. Entonces, por el camino, como vemos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, se pueden desarrollar inventos útiles para la sociedad civil, pero también frenan el desarrollo de otros que florecen mejor en tiempos de paz, ¿no? Y esto lo vamos a ver de forma muy clara en los próximos años con el aumento del gasto militar. Puede que desarrollemos más y mejores armamentos y sistemas de vigilancia o prevención y el I+D militar puede brillar, pero el civil, especialmente el que no se considera estratégico o no tan relevante, pues puede sufrir mucho a nivel de financiación. Lo hemos hablado mucho con el caso de los drones, que Ucrania es un ejemplo en cómo utilizar los drones y que ahí el sector ha dado un salto enorme en muy pocos años precisamente por esa situación. Y probablemente se acaben aplicando a otros sectores. Porque, por ejemplo, yo conozco el mundo agrario y yo sé que se utilizan drones ya para la detección de qué zonas de cultivo hay que utilizar pesticidas. Claro. Es decir, se aplicarán, pero probablemente el cambio y el desarrollo vaya a venir más por la situación internacional que tenemos, que es declarar competitividad y securitización general, ¿sabes? Claro. Que en el fondo todo esto de lo que hablamos nos muestra que hay un dilema mucho más profundo, ¿no? Por parte de también los propios científicos, ingenieros, gente que al final pues investiga, piensa, hace descubrimientos y demás, y es exactamente a qué se deben, es decir, ¿qué pesa más? ¿El contribuir al saber de la humanidad y al bienestar al final de todos los que vivimos en este planeta? O, por ejemplo, a los intereses económicos de tu empresa, a los intereses de la seguridad nacional. Ya. Esto ha tenido que ser un melón recurrente a lo largo de la historia que, claro, que con lo que dice Edu, en un momento en el que se acrecientan más esas tensiones, esa presión, ese dilema es como mucho más evidente. Sí, totalmente. O sea, el problema es que para progresar la ciencia debe ser sostenible, ¿no? Y eso muchas veces va de la mano con programas que tienen objetivos de competición nacional, claros, u otro tipo de objetivos. Eso no quita que la colaboración en la ciencia no sea fundamental para la innovación, o sea, porque tendemos a narrar la historia de la ciencia como una sucesión de inventos hechos por personas individuales, mayoritariamente hombres. Pues Newton descubrió la gravedad, Edison la bombilla, Graham Bell el teléfono y ya lo tenemos hecho, ¿no? Pero lo cierto es que todos esos inventos son fruto de una cadena mucho más larga y compleja que involucra a cientos de personas a lo largo de la historia y cada vez más por todo el planeta. O sea, ponerle puertas al conocimiento termina frenando el desarrollo y la innovación a largo plazo. Entonces, también es interesante pensarlo en relación a las ciencias puras más allá del I+D, ¿no? O sea, la generación de conocimiento simplemente por el afán de saber más. O sea, las investigaciones que no buscan resolver un problema práctico, simplemente pues, profundizar en un campo específico, corren el riesgo de volverse mucho más escasas en un mundo que prioriza el enfoque en I+D, que tenga una inversión productiva. Y a largo plazo, pues esto puede coartar ese mismo desarrollo, porque lo puro suele ser la base de lo aplicado, aunque tarde tiempo, pero si en el corto plazo restringimos lo puro, no creamos como toda esa base de conocimiento. Y entonces, aunque no nos lo parezca en un inicio, esto es una prueba más de esa crisis de multilateralismo. Cuando avanzamos más hacia un mundo unilateral en el que se toman decisiones pues eso, individualistas, rápidas, efectivas, con el poder duro en mente y no con la idea de construir mundo e ir un poco más allá, pues esto también permea en la ciencia y cómo la aplicamos a nuestro día a día. Además, ahí hay un cambio profundo en la principal, porque si os fijáis en el repaso que hemos hecho, la principal potencia internacional que fomentaba mucho ese conocimiento, esa investigación y desarrollo, de repente ha pegado un pendulazo hacia una visión mucho más pragmática y de CEO, de CEO, y más eficiente de la investigación. Quiero resultados, claro. Quiero cosas tangibles, quiero... Esto es un poco al final lo de, ¿cómo se llama el programa de Donald Trump? El de You Are Fired, de Apprentice, ¿no? El aprendiz. aprendiz. Pues, al final es un poco esa lógica de, ¿esto nos sirve ya
Si no sirve fuera, es lo que estamos viendo, el cambio que se ha producido con el Dodge en Estados Unidos y también el propio Trump y su administración fomentando eso, han hecho que la visión del I+D+I en la principal potencia haya variado en muy pocos años. Eso es lo que, o sea, no tienes esa investigación por el hecho de investigar para llegar a lo puro que decía Alba. No, o sea, que es importante la parte aplicada, pero también hay que investigar pues cosas que a lo mejor no se aplican a corto plazo, yo qué sé, los agujeros negros o el apareamiento de los koalas, o sea, también es importante ese tipo de cosas. Aquí no queremos quedarnos con mal sabor de boca, ¿no? Hay que honrar el nombre de este podcast, que no es el fin del mundo, porque desde luego que el I+D es un campo en expansión, es evidente, y más con el contexto internacional que tenemos. Hay muchísimos avances muy interesantes, además, que se están ya produciendo, estudiando, avanzando. No sé cuáles creéis, aquí todo el mundo barra para casi ir a lo mío, ¿no? Que son los campos de innovación que van a determinar o van a marcar de manera más clara o más influyente los próximos años. No sé si la parte de nuestra vida diaria cotidiana, como también a nivel geopolítico o internacional. O sea, bueno, a ver, Fernando, yo si lo supiera no estaría aquí. Claro, Eso es invirtiendo ahí. Claro, estaría en mi casa con un ordenador, pero bueno, también es verdad que no vamos a... O sea, ahora mismo sería el sueño de cualquier inversor, ¿no? Saber qué va a pasar. No lo podemos hacer, pero sí que podemos apuntar qué sectores, por las tendencias que vemos actualmente, van a ir creciendo, y en realidad no es nada que nos vaya a sorprender demasiado, porque por un lado está el campo de la medicina, que ahí se está metiendo mucho dinero, está desarrollándose muchísimo, también la farmacéutica, al final, como decíamos, es uno de los campos que más depende del I+D. Entonces, es verdad que ahí está creciendo mucho, la entrada de la IA también está favoreciendo muchísimo esta investigación. Sí. Al final, todo lo que tenga que ver con aumentar la esperanza de vida, la calidad de vida, luchas contra enfermedades crónicas o asociadas al envejecimiento, va a obtener financiación. Hay mucho dinero y mucho... ¿Son eran Putin y Xi Jinping los que se habían estado charlando de eso? Pues sí, lo de si puedes vivir más de 100 años, que le dijo, creo que fue Putin a Xi Jinping o no sé qué. Al final, también luego aquí, si nos ponemos marxistas, tendríamos un poco la visión de por qué se invierte en eso, beneficio económico. Claro. También es verdad que hay otras condiciones, por ejemplo, lo de la obesidad con Ozempic, fármacos que en Estados Unidos, de hecho, lo leía el otro día, que se están planteando que entre dentro del Medicare. Sí, porque en Estados Unidos tiene una epidemia de, o sea, el 40% de la población, entonces han dicho, o sea, que esto es muy chungo. Sí, es importante. Sí. Ahí pues seguramente sean campos que se extiendan, se amplíen los próximos años, y podemos decir que todo lo que tiene que ver con la computación y con la tecnología pues va a ganar muchísimo peso. Aquí tenemos la indiscutible es la IA, que además ahí, gracias a Dios, los de ciencias sociales creo que vamos a tener también bastante que decir por los debates éticos, morales de la IA. Eso luego es otra cosa que lo podemos comentar antes de cerrar, lo de no separar a los técnicos de los de ciencias sociales a la hora de desarrollar herramientas en innovación y desarrollo como la inteligencia artificial, porque puedes tener un problema muy chungo. Ingenieros filósofos, básicamente. Sí, ¿no? O sea, al final estamos viendo cómo hay muchos avances poco a poco, es la gran revolución digital de nuestro tiempo, va a tener mucho impacto. Aquí hay uno de los sectores que, de hecho, yo creo que hay un oyente que vino ayer, que estuvimos hablando de la computación cuántica con él, ese va a ser revolucionario junto con la inversión en toda la tecnología de la nube y los semiconductores para facilitar toda esa computación, y de aquí a unas décadas pues puede que veamos que será la gran revolución digital. Sí, sí. Otro de los campos pues son, por supuesto, el I+D militar, que creo que va a vivir un auge en estos años por todo lo que hemos estado comentando. Pues las tecnologías de vigilancia, sistemas de ataques, pues por ejemplo con drones, que eran el gran proyecto de hace unos años, parece que pues ahora están también creciendo y desarrollándose todavía más, ¿no? Parece que esos sistemas de guiado autónomos o este tipo de armamentos tan precisos son las líneas de desarrollo a seguir. Pero también hay campo para ampliar pues la exploración de la ciberseguridad, que es algo que va a ir de la mano precisamente con el desarrollo tecnológico que comentaba Eduardo. O sea, tenemos que pensar que estos sectores todos se retroalimentan entre sí. También todo lo que tenga que ver con la transición energética, desde la electrificación del transporte a las energías renovables, o sea, la investigación para desarrollar más y mejores baterías y formas de almacenar la energía o electrificar los transportes pesados van a ser clave. También en campos como el de los nuevos combustibles o la exploración de la biomasa, de otros compuestos. Entonces, también otras alternativas, yo pensaba en los sistemas de almacenamiento de gases de efecto invernadero. Creo que eso es algo que, bueno, distintos campos para solucionar un mismo problema. Siempre se pone aquí el tema de la fusión nuclear, ¿no? Que es algo que se presenta como la gran promesa del futuro. O sea, no hay que perderla de vista, pero seguramente a mucho más largo plazo.
Y ya por último, no podemos dejar atrás el desarrollo de la industria aeroespacial. Más allá de estos vaivenes de Trump o los grandes proyectos de llegar a Marte, hay multitud de empresas creando toda una economía en la órbita baja de la Tierra y es un sector en crecimiento que puede ser revolucionario tanto para la defensa como para las telecomunicaciones como para otro tipo de tecnologías. Te ha dicho tu hermano que lo digas. Oye, habla del aeroespacial. Oye, que yo también esto lo investigo, por Sí, favor. sí, ¿Cómo? Está patrocinado. Y ya a título individual, ahora que se acerca la Navidad, ¿qué les pedís a los Reyes Magos en relación a ¿no? a cómo creéis que va a evolucionar el I+D, eso, en un mundo pues eso, más complejo, más conflictivo, más inseguro, más cambiante, en un mundo que es a peor? O sea, les has pintado que toda esta gente va a tener A ver, trabajo. no sea peor. Sí, eso el sí. mundo no se va a acabar, el mundo va a No, no, cambiar no. y va a haber que estar preparado. Y nosotros también, si el mundo va peor, vamos a tener trabajo porque hay muchas cosas que contar. Pero bueno, ¿hacia dónde puede evolucionar esa intersección de la que hemos hablado todo el episodio? Pues voy yo primero, Alba, o tú. Dale, si quieres. Vale, pues mira, yo hay una cosa que tengo mucho interés en ver qué pasa, sobre todo a nivel europeo. Y eso ya supongo que en la mesa redonda luego van a profundizar más en ello, porque lo que estamos viendo es que la investigación, el desarrollo y la innovación claramente se va a ver afectado por la fragmentación internacional, o sea, regionalización vale. que hemos comentado, y Europa se va a quedar un poco en un impasse en el que tienes a un aliado histórico aislándose y cambiando completamente la visión que ha tenido de la innovación. Entonces, tú puedes arrastrar conocimiento de ahí y a su vez Esto es tienes... Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y luego tienes a China, que clarísimamente está invirtiendo en el conocimiento. Entonces, creo que Europa, bueno, tengo mucho interés en ver cómo la Unión Europea, o ver primero si los países europeos toman una conciencia común de estamos desarrollando nuestra industria porque sabemos que tenemos que tener muchísima más autonomía estratégica, y ver si eso lo ligan a las relaciones estrechas con los centros de conocimiento, como por ejemplo las universidades. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se conjuga el tener relación con las investigaciones y desarrollos que se están haciendo en China y también en Estados Unidos y nutrir el tejido regional. No sé si se va a poder o si corre el riesgo de simplemente acabar, pues dependiendo del conocimiento que venga de otro lado. Eso es a veces un riesgo que tienes que correr. Sí, pero sobre todo que tengo interés en ver si quienes tienen que tomar la decisión arriba son conscientes de que China ve el conocimiento como una forma de afianzarse como una potencia a nivel internacional, porque lo que ha dicho Alba de las baterías y la tecnología, la electrificación, es algo en lo que China liga desarrollo energético a desarrollo tecnológico a poder, y al final puedes acabar teniendo una dependencia. Entonces tengo muchas ganas en ver si lo que vemos es una mayor inversión y relación con los espacios de creación de conocimiento, con la búsqueda de talento interno para crecer más, o simplemente nos dejamos arrastrar por la corriente. Porque sobre todo estamos en un momento de interregno, como diría Alba, en el que las empresas europeas van a recibir mucho apoyo de lo público, y ver si eso también deriva a las universidades, ¿no?, para nutrir. Porque me parece algo en el caos puede haber esperanza. Yo iba a ir un poco por esa línea, que creo que es la idea de la percepción de riesgo, ¿no? La percepción de inseguridad. O sea, en el momento en el que tenemos unos problemas evidentes o que los percibimos más cercanos y por lo tanto tenemos que encontrarles una solución o ver cómo lo atajamos, creo que eso nos estimula a la hora de tomar decisiones. Y creo que va a haber cosas en las que pues, podemos salir perdiendo un poco más, como puede ser cómo solucionamos esas dependencias, cómo solucionamos o cómo afrontamos más bien tener un tradicional socio poco fiable que era Estados Unidos, y hacia dónde va y cómo vamos amoldándonos a sus movimientos internacionales, cómo encajamos nuestra relación con China, nos acercamos, nos alejamos. Seguramente tendremos que acabar encontrando un equilibrio en todas ellas, no vamos a poder tomar una decisión unilateral y decir, bueno, por aquí. Pero creo que es interesante toda la cantidad de campos de investigación que se abren, y sobre todo me gustan las posibilidades a dónde nos puede llevar todo este boom de investigación, ¿no? ¿Qué nuevos campos de desarrollo se pueden abrir? ¿Qué nuevos descubrimientos vamos a encontrar? ¿Cómo los vamos a aplicar? Tal vez las condiciones no sean las mejores, tal vez haya cosas que dejemos de lado que serían muy positivas, pues seguir colaborando en ellas, pero me parece estimulante, y sobre todo para quienes se dediquen a estos campos, el amplio futuro que se abre, y decir, vale, ¿cómo afronto y qué soluciones propongo? Y lo que decimos siempre también, esta idea de la posibilidad de construir mundo. El construir mundo también se hace a través de la innovación, también se hace a través de la ciencia, se hace a través de la tecnología. Pues,
¿qué rol pueden jugar estos perfiles a la hora de, pues eso, construir el mundo que queremos, ¿no? O que se acerque al ideal que buscamos? Y por una cosa que me has recordado, antes cuando tú hablabas de lo de Wallerstein, del centro de la periferia, nos encontramos en un momento histórico a nivel de desarrollo tecnológico en el que la innovación y el desarrollo ya no viene de un centro. Es decir, hay muchísimas, la multipolaridad también lo que te lleva es que haya muchas más potencias y encima con desarrollos tecnológicos, pienso en la IA, que se pueden aplicar para esa investigación, pero también para la comunicación entre distintos, pues antes tú a lo mejor no tenías tantas patentes o tantas investigaciones de países del sur global, de la periferia, y de repente puedes acceder a ellos, traducirlos, aprender sobre esas investigaciones. Entonces, por no verlo todo de manera pesimista, esa fragmentación del orden internacional, esa multipolaridad, también te lleva a poder encontrar formas de cooperación con regiones que están investigando, innovando y desarrollando y a lo mejor sumando fuerzas más allá de esa gran rivalidad. ¿No? Claro, puedes encontrar un... O sea, esto estoy aquí, me estoy poniendo muy positivista para lo cenizo que suelo ser yo, pero bueno, que ahí está también esa potencialidad que no sé si la aprovecharemos. Sí, que también pensemos que no venimos de un mundo idílico donde todos cooperábamos, los países hermanados dándose la mano y bailando alrededor. No, a lo mejor sigue el modelo un poco más simétrico de que sí somos capaces de investigar, yo qué sé, con China, modificaciones del maíz o de la judía verde, pero a lo mejor de drones o de baterías no se coopera absolutamente nada. O sea, hay esa simetría, unos sectores sí, oye, perfecto, aquí ganamos todos, otros sectores para mí son estratégicos o fundamentales para mi seguridad o mi modelo, pues aquí lo siento, pero no vamos a... Pero está claro que va a ir a más. La inversión a nivel global va a ir a más por la propia tensión y fragmentación. Sí, totalmente. Es un poco, yo creo que la gran conclusión que podemos sacar de este episodio. Pues nada, oye, que no se iba a salir de aquí sabiendo derivar otra vez, pero... Es que no lo hemos contado. Cuando hemos venido nos hemos asustado porque veíamos en algunas cristaleras números. Les he hecho un vídeo, en plan, digo, mira, pintan en las ventanas, esto ya es otro nivel. Y Eduardo diciendo, madre mía, bruja. O sea, somos gente que suspendimos mucho matemáticas en la ESO, ¿vale? Sí, ya las pasé muy mal con las funciones. Hemos podido ganarnos la vida dignamente a pesar de ello. Pues nada, muchísimas gracias, Salva, por el episodio hoy. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, Eduardo, por trabajar un poco. ¿Estás traumatizado? Por volver a currar, a cotizar. No. Eso, exactamente, pues por volver a currar, pues ya otra vez a la rueda. Y nada, también muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia por acogernos, que ha sido maravilloso hablar de un tema tan chulo en una universidad, que mola un montón. Y sobre todo, gracias a todas las personas que hoy nos habéis acompañado. Es un gusto y nada, nos vemos muy pronto aquí de nuevo en No es el fin del mundo. Muchas gracias. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.